La persona más ruidosa no es la más poderosa. La persona más silenciosa en la habitación a menudo la controla. El que menos habla a menudo es el más obedecido. El volumen es debilidad. El control es poder. Observe cuidadosamente cualquier habitación, sala de juntas, cena familiar, mesa de negociación, panel de entrevistas. Siempre hay una persona que habla más. Interrumpen. Dominan el tiempo en antena. Levantan la voz para enfatizar puntos. Confunden el ruido con autoridad. Y luego está el otro. El que se queda quieto. El que escucha más de lo que habla. El que hace una pausa antes de responder. El que mide sus palabras. Cuando finalmente habla, la habitación cambia. Las cabezas se giran. La energía se ajusta. La gente escucha. ¿Por qué? Porque el poder en una conversación no se trata de cuánto espacio ocupas. Se trata de cuánto control tienes. La mayoría de la gente piensa que control significa dominación. Creen que significa dominar los argumentos, hablar más rápido, más alto, más fuerte. Pero eso es reactividad emocional disfrazada de confianza. El verdadero control conversacional es psicológico. Es la capacidad de controlar tus emociones mientras otros pierden las suyas. Es la capacidad de bajar el ritmo cuando otros se apresuran. Es la capacidad de redirigir sin parecer a la defensiva. Es la capacidad de decir menos y hacer que el impacto sea más duro. El ruidoso intenta ganar el momento. El controlado gana el cuadro. Y quien controla el marco controla la conversación. Si alguna vez te has alejado de una discusión pensando, debería haberlo dicho de otra manera, este audiolibro es para ti. Si alguna vez te han interrumpido, te han ignorado o te han interrumpido, esto es para ti. Si alguna vez has sentido que se te acelera el corazón y que tus palabras se tambalean bajo presión, esto es para ti. Porque el control no se trata de personalidad. No se trata de ser extrovertido. No se trata de tener una voz grave ni una presencia dominante. Se trata de estrategia. Se trata de disciplina emocional. Se trata de conciencia psicológica. Se trata de dominar las reglas invisibles que rigen cada interacción. En los próximos capítulos, aprenderá a hacer pausas estratégicas, replantear los ataques, hacer preguntas que desvíen el poder, usar el tono como palanca, terminar las conversaciones con decisión, y exigir respeto sin alzar la voz. Al final de este audiolibro, comprenderás algo que la mayoría de las personas nunca aprenden. La persona más fuerte de la sala no es la que más grita, es la más tranquila. Y una vez que domines el control de la calma, nunca más necesitarás gritar. Antes de continuar, suscríbete. Si de verdad quieres dominar la autoridad tranquila y controlar las conversaciones sin alzar la voz, este canal es para ti. No te limites a mirar. Comprométete. Suscríbete. Sígueme y construyamos una presencia que no necesita volumen para imponer respeto. Ahora, comencemos. Capítulo 1. La psicología del poder conversacional. La mayoría de la gente malinterpreta el poder en una conversación. Creen que el poder es fuerza. Creen que es dominio, velocidad, volumen, interrupción. Creen que quien habla más gana. Eso es falso. El control en una conversación no se trata de fuerza. Se trata de marco. El marco es la estructura invisible que define el significado de la conversación. Determina qué es importante, qué es ridículo, qué es serio, qué es emotivo y qué es lógico. Quien controla el marco controla la interpretación. Y quien controla la interpretación controla el resultado. Imagina a dos personas discutiendo. Una dice, siempre llegas tarde. La otra reacciona con emoción. No, no lo soy. Exageras. En ese momento, la segunda persona ya ha perdido el control. ¿Por qué? Porque aceptó la trampa. La conversación ahora gira en torno a defenderse. Pero una respuesta controlada suena diferente. Interesante. ¿Qué te hace decir eso? Tranquilo. Neutral. Curioso. Ahora el enfoque cambia. La conversación pasa de la acusación a la explicación. Eso es control. La fuerza intenta dominar el momento. El control del marco lo transforma. Por eso la estabilidad emocional es igual a autoridad. Cuando alguien alza la voz y tú no, inmediatamente ganas terreno psicológico. Cuando alguien insulta y mantienes la compostura, la sala percibe fuerza inconscientemente. Los humanos estamos programados para seguir la certeza emocional. El sistema nervioso más regulado de la sala se convierte en el punto de referencia. La autoridad no es ruidosa. Es estable. Piénsalo. En el caos,
¿A quién recurre la gente? Al tranquilo, al constante, al que respira con firmeza, al que no se apresura a defenderse. El control emocional indica competencia, y la competencia indica liderazgo. Las personas reactivas pierden instantáneamente. En el momento en que reaccionas impulsivamente, cedes el poder. Reactividad significa que la otra persona tiene acceso a tus puntos débiles emocionales. Ellos presionan, tú respondes. Ellos intensifican, tú intensificas. Ya no diriges la conversación. Te dejas guiar por ella. La persona que reacciona está controlada. La persona que responde tiene el control. Hay una diferencia. La reacción es inmediata, emocional y defensiva. La respuesta es mesurada, estratégica e intencional. Si alguien te critica y te apresuras a justificarte, has aceptado su urgencia. Si alguien te provoca y respondes con la misma intensidad, has aceptado su nivel emocional. El poder conversacional comienza en el momento en que te niegas a dejarte llevar por las emociones. Silencio. Contacto visual. Respiración lenta. Respuesta tranquila. Estos no son comportamientos pasivos. Son estratégicos. La verdad es simple. La mayoría de las conversaciones son debates emocionales disfrazados de debates lógicos. La gente cree que está discutiendo hechos, pero en realidad lucha por un posicionamiento psicológico. ¿Quién está tranquilo? ¿Quién tiene prisa? ¿Quién explica demasiado? ¿Quién interrumpe? ¿Quién defiende? El que se mantiene centrado gana. El control no consiste en dominar a alguien. Se trata de nunca darle acceso a tu equilibrio interior. Cuando dominas tu estabilidad emocional, tu tono cambia. Tu ritmo se ralentiza. Tus palabras se reducen. Tu presencia se vuelve más intensa. Y sin alzar la voz, empiezas a controlar el ritmo de cada conversación. Esta es la base. Antes de las tácticas. Antes de las técnicas. Antes de las estrategias. Debes entender esto. El poder conversacional no pertenece a los más ruidosos. Pertenece a los más disciplinados emocionalmente. Capítulo 2. El poder de la pausa. La mayoría de la gente le tiene miedo al silencio. En cuanto una conversación se acalla, se apresuran a llenarla. Explican más. Justifican más. Hablan más rápido. Revelan más de lo planeado. Y en esa prisa, ceden el poder. El silencio no es incómodo. El silencio es palanca. Quien se siente cómodo con el silencio controla el ritmo de la interacción. Y el ritmo es poder. El silencio como dominio. Cuando hablas y sigues hablando de inmediato, muestras incertidumbre. Cuando planteas un punto y luego lo defiendes antes de que alguien lo cuestione, lo debilitas. Pero cuando haces una declaración y dejas de hacerlo, algo cambia. La sala se inclina. La otra persona procesa. El peso de tus palabras aumenta. El silencio añade gravedad. En negociaciones, entrevistas y desacuerdos, la primera persona que se precipita suele revelar inseguridad. Quien puede mantener el contacto visual y no decir nada transmite confianza sin decir palabra. La dominación no es agresión, es moderación. Una pausa tranquila después de que alguien te desafíe indica, no me siento amenazado. Una respiración lenta antes de responder indica, elijo mi respuesta. La pausa rompe el impulso emocional. Y quien controla el impulso controla la dirección. Respuestas estratégicas retrasadas. No es necesario que respondas inmediatamente. Esta es una de las mayores ventajas psicológicas que puedes desarrollar. Cuando alguien hace una pregunta difícil, la mayoría de la gente entra en pánico y responde al instante. Hablan antes de pensar. Ocupan el espacio para evitar la incomodidad. Pero el comunicador eficaz hace algo diferente. Hacen una pausa. 2 segundos. 3 segundos. A veces 5. Esa pausa logra 3 cosas. Primero, demuestra que estás pensando, no reaccionando. Segundo, aumenta sutilmente tu autoridad. Tercero, inquieta a la otra persona lo suficiente como para desequilibrar la balanza. Los humanos esperan respuestas inmediatas. Al demorarse un poco, se interrumpe esa expectativa. Se crea un espacio psicológico. Incluso algo tan simple como déjame pensarlo un segundo, dicho con calma, cambia la dinámica. Bajas el ritmo de la conversación a tu propio ritmo. La velocidad rara vez es potencia. La compostura sí lo es. Hacer que otros revelen más. Aquí es donde el silencio se vuelve quirúrgico. Haz una pregunta. Luego deja de hablar. No los rescates. No los reformules. No los suavices. Solo espera.
La mayoría de la gente no tolera el silencio. Lo llenan. Y cuando lo hacen, a menudo revelan lo que intentaban ocultar. En las negociaciones, esta técnica es sumamente efectiva. Indica tu precio. Luego, detente. La otra persona a menudo empezará a negociar en su contra. En caso de conflicto, pregunta, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Luego, mantén el contacto visual. Lo más frecuente es que se retracten, aclaren o debiliten su postura. El silencio obliga a la elaboración. La elaboración expone la intención. Cuanto más habla alguien, más información obtiene. Y la información es influencia. Pero esto solo funciona si tienes estabilidad emocional. Si rompes el silencio porque te sientes incómodo, pierdes la ventaja. La pausa no es pasiva. Es quietud intencional. Comunica certeza. Frena la escalada emocional. Te da tiempo para procesar. Invita a otros a revelarse. En una conversación, quien más habla puede dominar la atención. Pero quien controla el silencio domina el poder. Domina la pausa y dominarás el ritmo. Domina el ritmo y dominarás el intercambio. Capítulo 3. Control del marco. Quien define la realidad gana. Toda conversación se desarrolla dentro de un marco. Un marco es la lente invisible a través de la cual se interpreta la interacción. Define cuál es el problema, quién está a la defensiva, qué importa y qué no. La mayoría de las personas ni siquiera saben que existen los marcos. Simplemente se dejan llevar por cualquier marco que se les presente. Y es por eso que pierden. Quien define la realidad gana. Si alguien te pregunta, ¿por qué siempre eres tan difícil? Y respondes inmediatamente, no soy difícil, has aceptado su estructura. La conversación ahora se trata de defender tu personalidad. Estás reaccionando dentro de su estructura. Pero el control comienza cuando rechazas el marco. Redirigir preguntas. Las preguntas suelen ser maniobras de poder ocultas. Muchas no son indagaciones genuinas. Son trampas diseñadas para ponerte a la defensiva. Por ejemplo, ¿por qué no has hecho esto todavía? Si te apresuras a explicar, aceptas la culpa. En cambio, redirige. ¿Qué resultado priorizamos? Aclaremos qué es lo más importante. ¿Qué le preocupa específicamente? Cambias el foco de la acusación al objetivo. Otro ejemplo, ¿no crees que fue una mala decisión? En lugar de defender, redirija la premisa. ¿Qué criterios utilizas para definir malo? ¿Qué alternativa sugerirías? Ahora la conversación pasa del juicio emocional a la evaluación medible. Ya no estás dentro de su marco. Estás construyendo uno nuevo. Reformulando ataques. Los ataques suelen ser invitaciones emocionales. Son intentos de provocar una reacción. Eres demasiado sensible. Estás pensando demasiado. No tienes madera de líder. La respuesta reactiva es la defensa. La respuesta poderosa es el replanteamiento. Tú lo llamas sensible. Yo lo llamo atento. Tú lo llamas pensar demasiado. Yo lo llamo preparación. Tú lo llamas no tener talento para el liderazgo. Yo lo llamo pensamiento independiente. Reencuadrar no argumenta. Reinterpreta. Toma el mismo evento y le asigna un significado diferente. El significado es poder. Cuando replanteas las cosas con calma, sin sarcasmo ni agresividad, demuestras flexibilidad psicológica. Demuestras que no te define la etiqueta que te ponen. El marco se derrumba porque te niegas a vivir dentro de él. Cambiar de perspectiva a mitad de una conversación. A veces, el control no se trata de defender o atacar. Se trata de altura. Cuando una conversación se vuelve emotiva o se estanca, cambie la perspectiva hacia arriba. En lugar de debatir los detalles, aléjese. ¿Qué es lo que realmente intentamos lograr aquí? Retrocedamos un momento. ¿Cuál es el panorama general? Esto traslada instantáneamente la conversación del conflicto personal al pensamiento estratégico. El cambio de perspectiva rompe la tensión. En los conflictos, la mayoría de las personas luchan por la posición. Los controladores de trama hablan de propósito. En la negociación, los aficionados discuten sobre números. Los profesionales redefinen el valor. En las discusiones, las personas reactivas se centran en la culpa. Los comunicadores controlados se centran en la dirección. No solo respondes al contenido, guías la interpretación. Y aquí está la regla, nunca luches por el control emocionalmente. Tómalo estructuralmente. Baja el tono. Baja el volumen. Haz preguntas aclaratorias. Redefine el lenguaje.
El control rara vez es visible. Es sutil. Es arquitectónico. No dominas a la otra persona. Rediseñas la conversación. Y cuando controlas el marco, controlas lo que significa la conversación. Y cuando controlas el significado, controlas el resultado. Capítulo 4. Ingeniería de tono. Control sin volumen. La mayoría de la gente se centra en lo que dice. Muy pocos entienden que cómo lo dicen lo determina todo. El tono es una codificación emocional. Puedes pronunciar la misma frase con seguridad, inseguridad, autoridad, sarcasmo o sumisión, sin cambiar ni una sola palabra. Y el oyente responderá no a tu vocabulario, sino a tu tono. El control en una conversación no consiste en hablar más alto. Se trata de manipular el tono deliberadamente. Hablar más lento equivale a autoridad. Cuando alguien habla rápido, suele indicar urgencia o nerviosismo. Hablar rápido puede parecer una búsqueda de aprobación. Parece un intento de convencer. Hablar más lento se siente diferente. Comunica que no tienes prisa por ser comprendido. Sugiere que asumes que la gente te escuchará. Indica control sobre tu estado interior. Prueba esto. Pronuncia una frase clave un 20% más lento que tu ritmo habitual. Añade micropausas entre frases. Observa cómo aterriza más pesado. La velocidad invita a la interrupción. El ritmo exige atención. Disciplina de volumen. Alzar la voz suele ser una pérdida de control, no una demostración de fuerza. Cuando alguien se enfurece y tú igualas su tono, has aceptado su nivel. En lugar de eso, haz lo contrario. Baje ligeramente el volumen cuando aumente la tensión. Los humanos, instintivamente, se inclinan para escuchar voces más suaves. Bajar el tono obliga a la otra persona a controlarse para mantener la conexión. Evita que la conversación se intensifique. Un volumen tranquilo crea contraste psicológico. Y el contraste crea autoridad. Inflexión controlada. El habla monótona y monótona carece de presencia. Pero un tono emocional exagerado denota inestabilidad. La inflexión controlada significa enfatizar selectivamente. Elija palabras clave. Suavice ligeramente el tono al final de las afirmaciones decisivas. Evite las inflexiones ascendentes que convierten las afirmaciones en preguntas. Por ejemplo, en lugar de, creo que eso podría funcionar. Diga, eso funcionará. El tono descendente al final indica certeza. La certeza influye en la percepción. Control de la respiración. El tono está directamente relacionado con la respiración. Cuando la respiración se vuelve superficial, la voz se tensa. Cuando la respiración es regular, la voz se profundiza. Antes de responder en un momento tenso, inhale lentamente por la nariz. Exhale con calma. Luego hable. Esa única respiración restablece tu control vocal. La gente puede oír la tensión. También puede oír la calma. El silencio como puntuación tonal. El tono no es solo sonido. Es ritmo. Las pausas estratégicas dentro de las oraciones aumentan el impacto. Este enfoque no funcionará. No estamos hablando de emociones, estamos hablando de resultados. La pausa indica intencionalidad. Indica reflexión. Indica moderación. La moderación es poder. La neutralidad emocional como ventaja. Cuando alguien te ataca emocionalmente y respondes con un tono firme, algo sutil ocurre. Su agresión parece inestable. Tu compostura parece elevada. La gente asocia subconscientemente el control emocional con la competencia. La voz más tranquila se convierte en líder. La ingeniería de tono no es interpretación, es disciplina. No necesitas una voz profunda. No necesitas una presentación dramática. Necesitas control. Cuando tu tono es firme, lento e intencional, tus palabras tienen peso sin fuerza. Porque en la conversación la autoridad no se grita, se transmite. Capítulo 5. El desapego emocional, la máxima ventaja. Si quieres controlar cualquier conversación, debes comprender una verdad brutal. La persona que está más involucrada emocionalmente tiene menos poder. La mayoría de las personas pierden conversaciones no por falta de inteligencia, sino porque se obsesionan emocionalmente. Su ego se involucra. Su orgullo se desata. Su miedo se activa. Y en el momento en que la emoción aumenta, la claridad disminuye. El desapego emocional no significa que no te importe. Significa que no te controla lo que sientes. El desapego equivale a influencia. Cuando alguien te critica y te defiendes al instante, revelas apego.
Cuando alguien no está de acuerdo y te apresuras a demostrarle que está equivocado, revelas inseguridad. Pero cuando alguien te desafía y te mantienes firme, comunicas algo mucho más poderoso. No estoy amenazado. Esto es dominio sin agresión. Los comunicadores emocionalmente desconectados observan antes de responder. No asimilan cada comentario como un ataque personal. Analizan. ¿Te resulta útil esta retroalimentación? ¿Esta persona está proyectando? ¿Vale la pena dedicarle mi energía? La persona reactiva intenta ganar la discusión. La persona distante decide si la discusión importa o no. Y esa decisión por sí sola transfiere el poder. Nunca discutas por ego. La comunicación basada en el ego suena así. Estás equivocado. Eso es ridículo. No lo entiendes. Se intensifica rápidamente. El desapego suena diferente. Esa es una perspectiva. Interesante. Examinémoslo. El lenguaje neutral desarma la tensión. Cuando te niegas a escalar, el fuego emocional se queda sin oxígeno. Y cuando se apaga, el control vuelve a la persona más tranquila de la sala. Deja que otros se rebelen. Las personas emocionales hablan más. Explican demasiado. Se contradicen. Transmiten inseguridad. Si mantienes la calma, creas espacio para que ellos expongan su propia inestabilidad. Cuanto más desapegado estés, más claro verás los patrones. Empiezas a notar cambios de tono, inconsistencias, microexpresiones, lenguaje corporal defensivo. El desapego emocional agudiza la percepción. Controla tu sistema nervioso. El control emocional es biológico. Cuando alguien te provoca, se te acelera el corazón. Se te entrecorta la respiración. Se te tensa la voz. Si no regulas esto, reaccionarás. Así que reduce la velocidad deliberadamente. Respira más profundo. Relaja la mandíbula. Baja los hombros. Habla más despacio. Estás enviando señales de seguridad a tu propio sistema nervioso. Cuando tu cuerpo se estabiliza, tu mente recupera precisión. El poder de la indiferencia. No hay nada más desestabilizador que la indiferencia tranquila. Si alguien intenta provocarte y respondes con una leve curiosidad, esa persona pierde influencia. ¿Así lo ves? De acuerdo. Anotado. Pronunciadas con calma, estas respuestas neutralizan el drama. No eres desdeñoso. Estás desconectado. Y una persona desenganchada no puede ser manipulada. Elijas sabiamente sus inversiones emocionales. No todas las afirmaciones merecen una reacción. No todas las opiniones merecen una corrección. No todas las conversaciones merecen energía. El desapego emocional te da la capacidad de elegir dónde involucrarte. No tienes que defender tu identidad en cada situación. No tienes que corregir cada malentendido. No tienes que ganar cada intercambio. Los comunicadores poderosos entienden esto. El control a menudo tiene que ver con aquello a lo que uno se niega a reaccionar. Cuando dominas el desapego emocional, algo cambia. Tus palabras se vuelven más claras. Tu tono, más firme. Tu presencia, más intensa. Ya no buscas la aprobación. Ya no temes el desacuerdo. Ya no te ves envuelto en batallas innecesarias. Y una vez que alcanzas ese estado, te das cuenta de algo profundo. El control en una conversación comienza en el momento en que te controlas a ti mismo. Capítulo 6. El arte de las preguntas estratégicas. El control a través de la curiosidad. La mayoría de las personas intentan controlar las conversaciones con declaraciones. Los comunicadores poderosos controlan las conversaciones con preguntas. Las afirmaciones crean resistencia. Las preguntas crean movimiento. Cuando haces una afirmación contundente, la otra persona la evalúa instintivamente, la cuestiona o se defiende. Pero cuando haces una pregunta estratégica, transfieres la carga mental a ella. Y quien piensa más, está trabajando dentro de tu marco. Las preguntas recuperan el control. Cuando una conversación se te escape, no presiones más. Redirígela con una pregunta. Si alguien dice, esta idea no funcionará, en lugar de defenderla inmediatamente, pregunte, ¿qué no funcionaría específicamente? ¿Comparado con qué alternativa? ¿Qué resultado intentas proteger? Ahora deben aclarar. Y la aclaración a menudo debilita la exageración. La crítica vaga se derrumba ante un cuestionamiento preciso. Las preguntas exponen contradicciones. Si alguien se contradice, no lo acuses. Ilumínalo. Antes dijiste que la velocidad era la prioridad. Ahora dices que el costo importa más.
¿Cuál estamos optimizando? Pronunciado con calma. Esto fuerza la alineación. No estás atacando. Estás organizando la conversación. Las preguntas estratégicas eliminan la niebla emocional y la reemplazan con estructura. Control abierto. Las preguntas cerradas restringen. Las preguntas abiertas expanden. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué considerarías un resultado justo? Las preguntas abiertas te dan información. Y la información es una herramienta. Cuanto más explica a alguien, mejor comprende sus motivaciones, miedos y prioridades. Una vez que los comprendes, puedes guiar el diálogo sin esfuerzo. El poder del cuestionamiento reflexivo. Otra técnica avanzada es el cuestionamiento reflexivo. Si alguien dice, está siendo poco realista, responde con, ¿irrealista en qué sentido? No estoy a la defensiva. No soy sarcástico. Solo neutral. Esto obliga a la especificidad. Y la especificidad reduce la exageración emocional. Silencio después de la pregunta. Aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. Hacen una pregunta poderosa, y enseguida la suavizan. La reformulan. La justifican. Llenan el silencio. No hagas eso. Pregunta. Haz una pausa. Mantén el contacto visual. El silencio aumenta el peso psicológico de tu pregunta. Señala seriedad. Señala que esperas una respuesta. Y la mayoría de las personas, incómodas con el silencio, te darán más de lo que pediste. Las preguntas cambian el dominio sin agresión. No es necesario dominar a alguien para recuperar el control. En lugar de decir, eso está mal, pregunte, ¿qué evidencia lo respalda? En lugar de decir, estás equivocado, pregunta, ¿has considerado otro ángulo? En lugar de discutir, pregunte. La curiosidad desarma la resistencia. La persona que hace preguntas guía el camino. No estás reaccionando. Estás dirigiendo. Y la parte más poderosa, cuando haces preguntas reflexivas constantemente, pareces inteligente sin presumir, tranquilo sin ser pasivo, dominante sin ser ruidoso. Las preguntas estratégicas son liderazgo sutil. Te mantienen sereno. Frenan la escalada emocional. Revelan suposiciones ocultas. Guían los resultados. Domina el arte de preguntar y rara vez necesitarás discutir. Porque cuando haces la pregunta correcta en el momento correcto, la conversación comienza a moverse exactamente donde quieres que vaya. Capítulo 7. La ley de las pocas palabras. La precisión es poder. La mayoría de las personas pierden el control de las conversaciones no porque dicen algo incorrecto, sino porque dicen demasiado. Dar demasiadas explicaciones es una confesión silenciosa de inseguridad. En el momento en que empiezas a añadir detalles innecesarios, justificaciones y relleno emocional, debilitas tu posición. Señalas duda. Invitas al escrutinio. Abres puertas que nunca debieron abrirse. Los comunicadores poderosos entienden esto. Cuanto menos palabras, más fuerte el impacto. Explicar demasiado es rendirse. Imagina que alguien cuestiona tu decisión. Una respuesta reactiva suena así. Bueno, pensé que tal vez sería mejor porque la última vez intentamos algo similar y realmente no funcionó y no quería repetir el mismo error. Ahora compáralo con esto. Ese enfoque no funcionó antes. Este sí. Corto. Directo. Cerrado. La primera versión busca aprobación. La segunda versión exige respeto. Cuando explicas excesivamente, pasas de la autoridad a la búsqueda de validación. El control requiere compresión. Las respuestas cortas crean peso psicológico. Cuando alguien intenta provocarte y respondes con largos párrafos emotivos, alimentas el intercambio. Pero cuando respondes con, no estoy de acuerdo, no será necesario. Tomado. Procederemos de otra manera. Se termina el impulso. Las respuestas cortas se sienten firmes. Crean límites. No invitan a intercambios emocionales. Menos palabras igual a menos fuga de emociones. Terminar las conversaciones de forma decisiva. Mucha gente no sabe cómo cerrar conversaciones. Se demoran. Se suavizan. Reabren lo que ya estaba resuelto. Los comunicadores controlados saben cómo terminar limpiamente. Ya tomé mi decisión. Ya lo hemos cubierto. Eso era todo lo que necesitaba. Luego silencio. Sin disculpas. Sin sonrisas nerviosas. Sin sobrecompensación. El cierre señala liderazgo. El poder de la repetición controlada. Si alguien insiste,
No discutas en círculos. Repite tu postura con calma. Entiendo. Mi respuesta sigue siendo no. Te entiendo. El plazo sigue siendo el mismo. Esa es tu opinión. Mi decisión se mantiene. La repetición sin escalada emocional comunica una estabilidad inquebrantable. La persona que repite con calma gana a la persona que escala emocionalmente. Deja de narrar tus pensamientos. Uno de los mayores errores que comete la gente es narrar cada pensamiento interno en voz alta. Siento que tal vez podríamos considerar. No estoy seguro, pero creo. Puede que suene loco, pero. Estas frases diluyen la autoridad. Di lo que quieres decir. Directo, limpio, intencional. El silencio llena el resto. Menos palabras aumentan el misterio. Cuando hablas menos, la gente proyecta más competencia en ti. Asumen profundidad. Asumen seguridad. Quien habla constantemente expone toda inseguridad. Quien habla selectivamente mantiene la intriga. El habla controlada crea presencia. La presencia crea influencia. La precisión por encima del rendimiento. No necesitas lenguaje dramático. No necesitas acrobacias verbales. Necesitas claridad. Si algo se puede decir en 5 palabras, no utilices 15. La ley es sencilla. Cuanto más hablas, más pierdes el control. Cuanto más te reprimes, más mandas. En una conversación, el poder no está en el volumen. No está en la velocidad. No está en el dominio. Está en contención. Domina menos palabras y notarás algo sutil pero poderoso. La gente empieza a escuchar con más atención, porque cuando hablas, importa. Capítulo 8. Conversaciones de alto riesgo. Control bajo presión. Es fácil mantener la calma cuando nada está en juego. La verdadera prueba del control conversacional ocurre cuando hay mucho en juego. Conflicto. Negociaciones. Críticas. Personalidades difíciles. Aquí es donde la mayoría de las personas se dejan llevar por la emoción. Las conversaciones importantes no se tratan de tener la razón. Se tratan de gestionar la presión. Y la presión expone la disciplina. Controla primero tu estado interno. Antes de decir una sola palabra, revisa tu cuerpo. ¿Tienes el corazón acelerado? ¿Tienes la mandíbula apretada? ¿Respira superficialmente? Si es así, ya estás comprometido. Respira lentamente una vez. Luego otra. No solo te estás calmando. Estás recuperando el control de tu sistema nervioso. Y quien controla su sistema nervioso controla la habitación. Nunca iguales la intensidad emocional. Cuando alguien intensifica su ataque, tu instinto podría ser igualar su energía. Alza la voz. Aumenta la velocidad. Defiéndete con más fuerza. Haz lo contrario. Baja el tono. Habla más despacio. Acorta las frases. La escalada encuentra resistencia. La calma absorbe la fuerza. La persona más tranquila parece más fuerte. Siempre. Separar los hechos de las emociones. En los intercambios de alto riesgo, la gente mezcla hechos con sentimientos. No me respetas. Esto es un desastre. Siempre haces esto. No discutas la emoción. Extrae los hechos. ¿Qué fue específicamente irrespetuoso? ¿Qué falló exactamente? ¿Cuándo sucedió esto? La precisión disuelve la exageración. No estás ignorando sus sentimientos. Estás aclarando la realidad. Y la claridad restaura la estructura. Negociar desde la quietud. En la negociación, el silencio es a menudo más poderoso que la persuasión. Indica tu posición. Luego deja de hablar. La mayoría de las personas sienten la necesidad de justificar su precio, su límite o su demanda. Empiezan a negociar contra sí mismos. No hagas eso. Dígalo. Haga una pausa. Mantenga el contacto visual. Déjenles procesar el peso. El primero que se lanza, generalmente, cede. Manejar personalidades difíciles estratégicamente. Algunos provocan. Otros interrumpen. Algunos dominan el espacio. No compitas por el dominio. Interrumpir las interrupciones con calma. Déjame terminar. No enojado. No ruidoso. Solo firme. Si alguien te habla repetidamente. Continuaré ahora. Corto. Controlado. No negociable. Las personalidades difíciles suelen poner a prueba los límites. La imposición serena indica fortaleza. Nunca discutas para ganar aprobación. En momentos de gran importancia, muchas personas discuten para ser comprendidas o queridas. Eso es debilidad.
Su objetivo es la claridad y el resultado, no la validación. Si alguien se niega a aceptar, eso no significa que hayas fracasado. El acuerdo no es control, es dirección. Controla el final. La forma en que se cierra una conversación de alto riesgo determina su impacto. No lo arrastres. Resumir con calma. Así que estamos de acuerdo en el cronograma. No estamos de acuerdo, y queda constancia. Esta es la decisión final. Terminar con certeza. La incertidumbre invita a la reapertura. Las conversaciones importantes no se ganan con agresividad. Se ganan con estabilidad. Cuando la tensión aumenta, la mayoría de las personas se encogen o explotan. No harás ninguna de las dos cosas. Permanecerás mesurado. Permanecerás preciso. Permanecerás tranquilo. Porque la verdadera marca del control conversacional es esta. Cuando la presión aumenta, tu compostura aumenta con ella. Y eso es poder. Capítulo 9. El lenguaje corporal que controla la habitación. Antes de que digas una sola palabra, tu cuerpo ya ha hablado. Postura, contacto visual, quietud, micromovimientos. Todos ellos comunican su estado instantáneamente. Si tus palabras dicen tengo confianza, pero tus hombros se desploman y bajas la mirada, el cuerpo gana. Siempre. El control en una conversación no es solo verbal. Es presencia física. La quietud es igual a fuerza. Las personas nerviosas se mueven constantemente. Cambian de postura. Se ajustan la ropa. Se tocan la cara. Se inquietan. El movimiento deja escapar incertidumbre. La presencia más poderosa en la sala es a menudo la más quieta. La quietud indica comodidad. La comodidad indica confianza. La confianza indica autoridad. Cuando alguien te desafíe, resiste el impulso de moverte. No te encojas. No te inmutes. Mantén la postura. Mantén un contacto visual relajado. Silencio más quietud igual a dominio. La postura es una jerarquía silenciosa. Manténgase de pie o siéntese derecho, no rígido, no tieso, simplemente conectado a tierra. Pies bien plantados. Hombros relajados. Barbilla nivelada. Si te inclinas demasiado hacia atrás, pareces desconectado. Si te inclinas demasiado hacia adelante, pareces agresivo o necesitado. Una ligera inclinación hacia adelante al escuchar indica atención. Una postura erguida al hablar indica control. Tu cuerpo debería decir, estoy estable. Calibración del contacto visual. El contacto visual no es mirar fijamente. Es interacción medida. Muy poco contacto visual denota inseguridad. Demasiado contacto visual continuo da la impresión de confrontación. La regla es simple. Mantén el contacto visual al señalar puntos clave. Haz una pausa breve. Regresa con calma. Cuando alguien te interrumpa o te desafíe, mantén el contacto visual un segundo más antes de responder. Ese segundo extra transmite firmeza. Parpadea despacio. No rápidamente. Parpadear rápido suele ser señal de estrés. El contacto visual controlado hace que tu silencio sea más pesado. Disciplina facial. Tu rostro revela microreacciones antes que tus palabras. Si alguien dice algo provocativo y levantas las cejas, has reaccionado. Observación neutral del tren. Escucha sin expresar emociones de inmediato. Mantén la compostura. Esto evita que otros interpreten tus detonantes. Cuando sonrías, hazlo deliberadamente, lentamente, controladamente. Una media sonrisa tranquila durante la tensión puede desarmar la agresión instantáneamente. Gestión del espacio. La forma en que ocupas el espacio refleja confianza. No encojas tu cuerpo. Evita encorvarte defensivamente. Si estás sentado a la mesa, coloque las manos con calma sobre la superficie en lugar de esconderlas. Tener las manos visibles indica transparencia y confianza. Evite cruzar los brazos con fuerza en situaciones de conflicto, ya que puede indicar una actitud defensiva. En su lugar, mantenga gestos abiertos y moderados. Economía de movimiento equivale a autoridad percibida. Muévete con intención. Cuando te muevas, hazlo deliberadamente. Gira el cuerpo lentamente al desviar la atención. Ponte de pie con suavidad. Siéntate con calma. El movimiento apresurado genera ansiedad. El movimiento lento genera control. El cuerpo lidera la narrativa. En una conversación, la gente puede debatir tus palabras, pero creerán en tu cuerpo. Si tu cuerpo permanece relajado bajo presión, los demás lo perciben. Su sistema nervioso se calibra al tuyo.
El sistema nervioso más tranquilo a menudo se convierte en el líder de la interacción. Recuerda esto. No necesitas gestos exagerados. No necesitas exhibiciones de dominio. Necesitas control. Control de la postura. Control del contacto visual. Control del movimiento. Cuando tu cuerpo comunica estabilidad, tus palabras requieren menos fuerza. Porque antes de que alguien procese lo que dices, deciden cómo sentirse respecto de ti. Y esa decisión se toma en silencio. Capítulo 10. El efecto del líder silencioso. Cómo imponer respeto sin perseguirlo. Hay un nivel más allá de la táctica. Más allá de las pausas. Más allá del tono. Más allá de las cuestiones estratégicas. Es presencia. El efecto del líder silencioso es cuando entras en una sala y no necesitas demostrar nada. No te apresuras a hablar. No compites por la atención. No buscas validación. Y aún así, la gente lo nota. ¿Por qué? Porque no intentas controlar la habitación. Te controlas a ti mismo. La mayoría de la gente entra en las conversaciones intentando impresionar. El líder silencioso entra en las conversaciones intentando ser eficaz. Primero escuchan. Observan la dinámica. Hablan cuando es necesario. Y cuando hablan, dan en el blanco. El poder no ruega por ser reconocido. Se siente. El paso del rendimiento a la presencia. Al principio de tu crecimiento, puedes usar técnicas conscientemente. Haz una pausa aquí. Disminuye la velocidad allá. Hazte esta pregunta. Replantea ese ataque. Pero el dominio se alcanza cuando estos comportamientos se vuelven naturales. Ya no actúas con calma. Estás tranquilo. Ya no intentas aparentar confianza. Tienes confianza. Ese cambio interno lo cambia todo. Dejas de dar demasiadas explicaciones. Dejas de reaccionar ante la provocación. Dejas de buscar el acuerdo. Y la gente empieza a adaptarse a ti. Influencia sin fuerza. El líder silencioso no domina las conversaciones. Las dirige sutilmente. Resumen. Aclaran. Cierran. Cuando surge el conflicto, reducen el ritmo. Cuando la confusión se extiende, organizan la narrativa. Cuando la tensión aumenta, estabilizan la sala. No con fuerza. No con dramatismo. Pero con decisión. Y aquí está el secreto. La gente confía en la estabilidad. En entornos inciertos, la persona más regulada emocionalmente se convierte en el punto de referencia. Conviértete en ese punto de referencia. Respeto sin exigencia. Si exiges respeto, revelas inseguridad. Si buscas validación, debilitas tu posición. El respeto es un subproducto de la coherencia. Calma constante. Claridad constante. Límites constantes. Cuando tu comportamiento no fluctúa bajo presión, los demás aprenden que no te conmueves fácilmente. Y una vez que se dan cuenta de que no pueden desestabilizarte emocionalmente, la dinámica cambia permanentemente. Ya no es necesario levantar la voz. Ya no es necesario discutir agresivamente. Ya no es necesario ganar cada intercambio. Porque el control ya no es algo que se realiza. Es algo que encarnas. Conclusión. La calma es el nuevo poder. Ahora entiendes algo que la mayoría de la gente nunca aprende. El control en una conversación no se trata de volumen. No se trata de velocidad. No se trata de agresividad. Se trata de disciplina. Disciplina de la emoción. Disciplina del tono. Disciplina del silencio. Disciplina de las palabras. La persona más ruidosa de la sala rara vez es la más poderosa. Lo más tranquilo es. Cuando dominas tu sistema nervioso, dominas tus respuestas. Cuando dominas tus respuestas, dominas el marco. Cuando dominas el marco, dominas el resultado. A partir de ahora, aborda cada conversación con una nueva conciencia. Habla más despacio. Habla menos. Haz pausas más largas. Mantén el contacto visual. Haz mejores preguntas. Y recuerda, no es necesario levantar la voz para aumentar tu influencia. Si este audiolibro agudizó tu perspectiva y fortaleció tu presencia, suscríbete ahora. No casualmente, sino intencionalmente. Porque este canal se trata de desarrollar mentes controladas y comunicadores eficaces. Si de verdad quieres dominar la influencia sin agresividad, quédate conmigo. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comprométete con la disciplina. Y a partir de ahora, deja que tu calma hable.